sabe que cuenta con un tiempo de 90 minutos. Señor presidente, señoras y señores parlamentarios, tengo el honor de presentar esta moción de censura contra el Gobierno del señor Ibarretxe en nombre del Grupo Popular Vasco. Pero supondrán ustedes que este encargo no se encuentra exento de amargura, de tristeza, debidas estas a la situación que vivimos en todos los órdenes de la vida política, social y que nos han llevado en último término a la decisión de plantear esta iniciativa parlamentaria. Ya sé que los grupos que apoyan al Gobierno, sus portavoces, los mismos miembros del Gobierno, los partidos que están detrás de él, se han apresurado a calificar esta iniciativa y la del Grupo Socialista como de una pieza más en la estrategia de acoso y derribo que venimos realizando, por lo visto, respecto del Gobierno. Otras declaraciones afirman que se trata de un fraude, incluso de una agresión. Es lo de siempre, lo que se dice siempre en estas ocasiones. Por eso no vamos a preocuparnos un solo segundo. Responde a esa especie de liturgia de la política, de la mala política, por la cual nada que venga de la otra parte tiene algún valor. Aunque lo peor no esté en esa clase de respuesta a la moción de censura, lo más grave, lo más triste, lo más amargo es lo que hemos vivido hasta ahora en este País Vasco y lo que desgraciadamente seguiremos viviendo en adelante hasta que los ciudadanos sean llamados a las urnas y corrijan con sus votos esta situación. Porque lo más grave, lo más triste, lo más amargo es que dos grupos de esta Cámara que juntos mantienen una mayoría respecto del voto que sostiene al Gobierno, estos dos grupos nos hayamos visto obligados a una determinación como la que les presentamos a sus señorías en el día de hoy. Que la única salida digna que existe ante la situación es plantear las mociones de censura. Y en el diagnóstico de la situación coinciden además, estoy firmemente convencido de ello, amplios sectores de nuestra sociedad. Por ejemplo, el 30% de los jóvenes universitarios que están dispuestos a abandonar nuestra comunidad autónoma. Los empresarios que vuelven a recibir las cartas en que se les exige el chantaje para la banda terrorista. Los miles de vascos que ya se han decidido a salir de este país y viven instalados en una suerte de exilio interior en cualquier lugar del resto de España. Los intelectuales señalados con el dedo por los protagonistas de la Kale Borroka para que ETA dispare sobre ellos a continuación. Los cargos públicos de los partidos que forman parte de la oposición democrática en esta Cámara. El 15% de la población que también está pensando seriamente en encontrar mejor acogida, más tranquilidad en no importa qué otro lugar de la geografía española. Y ese 30%, ese 15%, esos miles de vascos que ya se encuentran fuera o que pueden marcharse en cualquier momento de nuestra comunidad autónoma, estén ustedes seguros que no volverán a nuestro país. Es por eso, señorías, que mis palabras de esta mañana no se pronuncian de ninguna manera desde la complacencia, sino al contrario, desde una profunda amargura. Y es que pocas veces, muy pocas, habrá podido existir la confluencia de dos mismos elementos en un solo escenario. La muerte, la violencia, la amenaza, la chulería de ETA y sus colaboradores de una parte y la ambigüedad, cuando no la connivencia, con estos. La ausencia de acción de gobierno, cuando no el más simple desgobierno. Todo ello unido al ejercicio del disparate, la irracionalidad y el absurdo que harían las delicias del público en el caso de que se representaran en las pantallas de televisión, en las salas de cine o en los escenarios teatrales, si no fuera porque todo esto se encarna en seres humanos, personas de carne y hueso,
o gente con cara y ojos, como tanto le gusta repetir al señor Ibarretxe. Hoy, la libertad ve cómo su espacio pretende ser reducido por algunos y con la ayuda de otros en todos los ámbitos de la sociedad vasca. Un ciudadano se lo tiene que pensar cuántas veces, antes de figurar en una lista electoral del PSOE, de UA, del PP, un profesor de universidad se ve obligado a analizar qué cosas dice en las aulas, en los artículos que publica, por temor a que le quemen el coche, que es antesala de alguna acción más contundente por parte de lo que no es en suma sino el mismo tipo de terrorismo. Un empresario, un sindicalista, deben conocer que detrás de sus opiniones políticas básicas, por ejemplo, una aceptación de la legalidad democrática vigente, pueden venir también los coches bomba o los disparos en la nuca. Y si los asesinos de la libertad actúan siempre que pueden y pueden hacerlo en muchas ocasiones, como se advierte con facilidad, el Gobierno vasco y los partidos que le apoyan o juzgan esos actos desde la lejanía del espectador, o miran hacia otro lado, o simplemente los jalean demeritando su persecución, ofreciéndoles así un derecho a su entrada en la ciudadanía, una carta de legitimidad. Pero no es posible que la sinrazón se convierta en la razón de toda una sociedad, gracias a la incompetencia, a la colaboración de un gobierno y de un partido. No puede el fracaso de una política convertirse en el fracaso de toda una sociedad. Serán los padres de ese fracaso, solo ellos, quienes deban asumirlo. Y sobre todo no podemos asistir impasibles a este asesinato diario de la libertad en los comercios de los demócratas, en las sedes de los partidos y los sindicatos que no son como ellos han decidido que se debe ser, sobre los cuerpos de los ciudadanos que pensamos de otra manera. Claro que estrechamente, indisociablemente unidos a la libertad, están los conceptos de la ética y los principios morales, que se ven deteriorados día tras día en nuestra sociedad vasca. Y quizás la causa de su deterioro está también en un gobierno que no ha sabido ser de todos, que no ha hecho el esfuerzo de compartir valores, que no ha querido estar a la altura de las circunstancias. Tal y como se establece la moción de censura en nuestro sistema jurídico, esta tiene una doble componente. Debe ser una censura al Gobierno y también tiene que señalar el nombre del candidato y el programa que éste llevará a cabo en el caso de contar con la mayoría de la Cámara. Por lo tanto, en el supuesto de nuestro sistema legal, y a diferencia de otros sistemas, nuestra moción de censura son dos a la vez: censura y nuevo Gobierno. Causas que nos han llevado a la presentación de la misma y soluciones que se acompañan. El cometido de quien les habla habrá de referirse a la primera de esas tareas, a la presentación de los antecedentes que nos han conducido a introducir esta iniciativa y no a las propuestas que les formulamos. Espero, señor presidente, no salirme del guión y desarrollar, por lo tanto, los argumentos explicativos de una situación que no debería ir más lejos aún de donde ya ha llegado. Decía hace unos momentos que los corifeos del Gobierno se han apresurado a denostar estas mociones de censura. Aunque todo hay que decirlo, manifestaban también que éstas se encuentran asistidas de las condiciones de legalidad y legitimidad. Nada hay que agregar entonces respecto de su adecuación reglamentaria y legal. Pero anverso y reverso de la misma moneda, si todos convenimos en que es legal y legítimo presentar esta iniciativa, solo es legal y legítimo mantener un Gobierno en minoría en medio de la situación política y social que vive este país, en la primera de las acepciones que de la palabra legitimidad se ofrecen, por ejemplo, en el diccionario del uso del español de María Moliner, cuando dice el diccionario que la legitimidad se establece con arreglo a la ley o al derecho, y es verdad que su permanencia, diría mejor que su resistencia en el Gobierno, señor Ibarretxe, se conforma a la ley. Es legal, pero no es legítima su resistencia en la segunda de las acepciones del diccionario, la que exige que sea justa en aplicación a lo que es como debe ser y no puede ser censurado. Y es legal, pero no es legítima su resistencia en la tercera de las acepciones del diccionario, que se aplica a las cosas que son realmente lo que se dice que son
o que expresa el nombre que llevan y no una imitación o falsificación. Porque tampoco ustedes han sido un verdadero gobierno durante la legislatura que enjuiciamos en estos momentos. Solo es un gobierno legítimo el suyo en su forma, en su apariencia legal, pero hace ya tiempo que han dejado de ser legítimos en su contenido, en su materialidad, en su afirmación de los principios éticos, en su defensa de la libertad. Principios que, una vez que ya no concurren en el ámbito de la vida pública del Gobierno, descalifican a los que los abandonan y cubren de oprobio a quienes de esa manera detentan el poder. Pero existe, señorías, una tercera característica que se une a las ya citadas de censura y construcción y que forma parte de la normativa reglamentaria. Es ella que necesita de una mayoría de 38 votos, de 38 escaños de este Parlamento para prevalecer. No solo que sean superiores sus votos positivos a los que se opongan a los mismos, sino que se exige de una mayoría absoluta. Se diría así, y los actuales apoyos del Gobierno insisten en ese criterio, que de no contar sus proponentes con la mencionada cifra de 38 escaños, no tendría sentido la presentación de esta iniciativa y entonces se vuelve a la concepción del acoso y derribo, del fraude o de la agresión a que anteriormente me refería. Sin embargo, desde las más íntimas de nuestras convicciones democráticas, debemos rechazar ese punto de vista. Y es que no solo es legal y resulta legítimo presentar esta moción. Ganaremos estas mociones, señorías, porque los votos que las apoyen serán superiores a los que se opongan a las mismas. Aunque más allá de eso, es que tampoco significa lo mismo vencer y convencer. Se puede vencer sin convencer, pero y especialmente en los momentos históricos en que las sociedades se deciden por el cambio, es preciso convencer, es necesario convencer, es imprescindible convencer antes que la victoria nos pertenezca porque haya llegado el voto de los ciudadanos de acuerdo con el momento previsto por las leyes. Casi 2 años han transcurrido, señor Ibarretxe, desde su investidura como lehendakari. Y reconocerá su señoría, sin duda, que ha sido un largo periodo de tiempo en el que han mediado un sinfín de acontecimientos. Permitan ustedes que haga un breve recorrido a través de la legislatura que hoy nos corresponde analizar. Poco tiempo antes de la campaña electoral nos sorprendían ustedes con el Pacto de Estella, un acuerdo que les unía con los epígonos del terrorismo, un sistema que inauguraba su concepto del ámbito vasco de decisión y que conducía con estación de paso en la autodeterminación a la independencia. Era Estella, por tanto, y lo ha seguido siendo desde entonces, desactivado algunas veces, pero nunca definitivamente desmontado, un frente para la división de los vascos. Poco después, y en la sucesión lógica de las fichas del dominó, se producía el mayor de los fiascos, el más impresentable de los engaños, la más descarada de las burlas dirigida hacia el conjunto de la sociedad vasca y española, la pretendida tregua indefinida de ETA. Ya en la campaña electoral que afrontábamos a continuación, observamos cómo tampoco en el mundo político la paz podía convertirse en una realidad. Al comunicado de ETA por el que anunciaba la tregua y reclamaba la unidad de los partidos nacionalistas, le seguía una indisimulada pretensión de acometer los objetivos soberanistas de los partidos que aún siguen ocupando los escaños del Gobierno. Cambiaban violencia para la independencia por política para la independencia. Nada nuevo al cabo, salvo que las huestes por el objetivo soberanista se veían engrosar por los partidos antaño moderados, centristas y democráticos. Nada nuevo porque tampoco la violencia desaparecía. No le salió bien esa campaña electoral, anunciadora, por cierto, de otros comicios que les producían disgustos similares. Y el señor Arzallus no supo sino componer uno de los peores gestos que se le recuerdan, y se le recuerdan unos cuantos en esa noche electoral. Se empeñaban ustedes en referirse al final de la violencia, pero la Kale Borroka hacía estragos entre nosotros casi todos los días, prácticamente todas las noches, en lo que no ha sido otra cosa sino una escuela permanente de terrorismo para los alevines de la nueva ETA, que durante esa tregua mentirosa
en esa tregua trampa se estaba gestando. Le llegó la investidura y recibieron encantados los votos de HB. Claro que socios estos en Estella y obnubilados ustedes por la pretendida tregua, eran ellos indicios de un debate político que se abría una vez que la violencia desaparecía solo aparentemente. Pero la realidad de la trampa manifestaba su evidencia a lo largo del periodo. El robo de dinamita, la sustracción de vehículos, unido a lo que se ha venido descubriendo más tarde en lo que se refiere a la reorganización y redefinición de la banda, no dejaban lugar a engaño, salvo para quienes solo querían ser engañados o engañarse a sí mismos, que no han sido otros sino ustedes, señores del Gobierno vasco. Porque se trataba de usted, señor Ibarretxe, quien manifestaba enfáticamente solo hace de esto un año, en el pasado debate de política general celebrado a finales de 1999. La era de las armas ha pasado y es el tiempo de la política, decía usted. Era en ese mismo debate su expresión escasamente premonitoria también. Atrás quedaron los análisis en términos de tregua trampa. Y pese a que las evidencias se dirigían de forma tozuda hacia otro escenario, hacía usted un pacto de legislatura con ellos. No mucho más tarde, recibía usted el apoyo de HB para los presupuestos de este año 2000. Y en todo este periodo preferían ustedes mirar hacia otro lado, en lo que a acciones de terrorismo callejero se refería, en una actitud que desanimaba a los magníficos profesionales que nos consta existen en la Ertzaintza. Y anudaban ustedes su estrategia por la independencia con el foro de Udalbiltza, que aún forma parte con Estella de los iconos sagrados de una época que han resultado ustedes incapaces de desarbolar. Y aunque ahora anuncian que van a desalojar a HB de la dirección de este órgano, por el mismo precio pueden ustedes invitarles de nuevo a formar parte del mismo. No, y 1000 veces no. Con esos pactos, con esos organismos, todo lo que es necesario hacer lisa y llanamente es clausurarlos. No pasaba mucho tiempo antes de que se hiciera público lo que no era sino un secreto a voces, que ustedes habían ignominiosamente pactado con ETA, habían pactado con la organización terrorista una vía hacia la independencia. Hasta ahí el sueño, su sueño de la paz por la autodeterminación. A partir de ahí el punto de inflexión, el retorno de la pesadilla, el regreso de todas las violencias, de todos los terrorismos. Y a partir de ese momento, la expectación de la sociedad vasca, de toda la sociedad española, ¿qué hará el Gobierno vasco? Pronto se descubriría la respuesta. Nada. El Gobierno vasco no hará nada. Esperará al primer atentado y después continuará ausente de cualquier iniciativa, en tanto que la banda terrorista amontonaba cadáveres de cargos públicos, intelectuales, servidores del orden público, militares, empresarios. Y no solo les ha faltado iniciativa, también han estado ustedes desprovistos de sensibilidad, de cercanía a las víctimas. Es que, volviendo también a uno de los ejemplos que les es grato evocar al señor Ibarretxe, conducían, no se sabe muy bien hacia dónde, y lo hacían mirando por el espejo retrovisor el comportamiento de HB, y eso les ha impedido advertir los cuerpos de las personas que caían a su paso. Nunca antes habíamos podido contemplar una serie más larga de despropósitos, de desatinos, de torpezas como las que hemos vivido durante este escaso año. Y la Kale Borroka se reconvertía a sí misma, transformándose en un terrorismo de persecución, como adecuadamente ha sido definido por algún movimiento pacifista. Que ya no es una violencia difusa, con destinatarios indeterminados, sino que ha pasado a constituir una estrategia premeditada de acoso a personas concretas. En palabras de Gesto por la Paz, son rotundamente inadmisibles las amenazas y los ataques a sus bienes realizados a personas por causa de su opción política, cargos públicos y militantes del PP, del PSOE o de cualquier otro partido, o como consecuencia del desempeño de una actividad profesional determinada. Periodistas, policías, fiscales, profesores, etc. La posibilidad de que la persecución culmine con el asesinato de la persona acosada, como ha ocurrido en ocasiones, añade un grado más, el máximo posible,
de terror a la situación de angustia que sufren y sufrimos estas personas. Y llegamos ya al último eslabón de esta inaudita cadena de acontecimientos y despropósitos. El abandono definitivo de HB de este Parlamento después de haberle sido de utilidad para la aprobación de proyectos dotados de tanto alcance soberanista como por lo visto era la ley del taxi. Pero su ausencia era ya la soledad definitiva, la minoría en que se encuentra su gobierno, señor Ibarretxe, y a la que ningún remedio ha podido ni ha sabido usted encontrarle. No, desde luego, la cuestión de confianza que usted se negó de forma clara a presentar. Está también el balance de su gobierno, las leyes aprobadas, los planes presentados, de una pobreza tal que merecería entrar en el libro Guinness de los récords, pero por la parte de abajo, por la parte que refleja la escasez, la penuria, la inexistencia misma de la acción política y normativa de los gobiernos. Porque hágase usted mismo la pregunta, señor Ibarretxe, ¿qué es gobernar? ¿Que los cirujanos de Osakidetza operen? ¿Que los abogados de su gobierno se personen en los juicios? ¿Que los ertzainas pongan multas? He desgranado, señor presidente, una pequeña muestra de los acontecimientos que ilustran la legislatura que hemos vivido. La relación podía ser, sin embargo, interminable. Y ante todo lo que ha ocurrido es preciso señalar que el Gobierno vasco, con su lehendakari al frente, ha sido incapaz de producir siquiera una rectificación. La salida de Estella, la ruptura de Udalbiltza, el rechazo del mundo de ETA y HB, la cercanía a las víctimas. Porque, y como mucho, ustedes no desean una rectificación de su pacto con el entorno de ETA. Ustedes prefieren acomodarse al terreno, descontando el fracaso y sus consecuencias. Para ustedes significa lo mismo en política un fregado que un barrido. Pero no podemos admitir nuestra conformidad respecto de esta concepción tan triste de la actividad pública. Creo que es preciso advertir que las personas servimos a los proyectos hasta que los proyectos mismos fracasan. Entonces es cuando toca poner los objetos personales en las cajas y marcharse a casa. Porque se lo quiero decir con toda claridad, señor Ibarretxe, y quizás a las alturas del curso en que nos encontremos ahora, usted también lo intuya. Nosotros no vamos a colaborar en una nueva impostura nacionalista. Una impostura por la que pretendan que sea lo mismo pactar con ETA que con los partidos constitucionalistas y sin que se les mueva un solo músculo en el camino. La historia de estos 2 años, entonces, ha sido la historia de todos los variados aspectos que se concitan en torno al ideario nacionalista. El colectivismo de la nación frente a los individuos que la componen, la búsqueda permanente de las esencias, el victimismo, la negación práctica de la pluralidad de la sociedad vasca. Pero lo peor es que lo han hecho ustedes, además, acercándose a los violentos, a todos los violentos. Y lo han hecho contribuyendo a la división del país, a la negación de quienes sencillamente no pensamos como ustedes. Se han alejado del País Vasco real, fabrican con sus medios su propio mundo, una existencia endogámica, un pasar autista y se instalan en ese que es al cabo un mundo inexistente. Y ha tenido su señoría innumerables oportunidades, tantas como hojas hay en el almanaque y horas existen en los días, para hacer lo que debía, denunciar todos los terrorismos, el que apunta y el que dispara, como fenómenos perversos, y aislar política y socialmente a quienes lo jalean, acercarse a las víctimas y ponerse a la cabeza de los demócratas, liderando un esfuerzo de superación del problema más grave que padecemos. En lugar de eso, hora a hora, día a día, ha ido perdiendo usted todas las oportunidades. A golpe de atentado iba usted dando, casi de forma vergonzante, un pasito siempre insuficiente. Hoy abandono el pacto con EH, mañana no hablo con ellos, pasado mañana congelo Estella, el otro digo que Udalbiltza no puede contar con una dirección en la que estén presentes ese tipo de gente. Pero nunca ha dado usted el paso definitivo, el necesario y el suficiente,
el de ponerse al frente de la manifestación democrática en contra de todas las manifestaciones del terrorismo. Tenía que haber roto usted todos los acuerdos que le unían a ellos. Estella, Udalbiltza, todos. Claro que quizás no se lo han permitido los dirigentes de su partido, pero eso es ya asunto que debemos dejar a los historiadores y que no nos debe ocupar a los políticos. Porque lo que cuenta es la realidad de los hechos. La realidad de los hechos dice que asistía usted a las convocatorias populares en afirmación de la civilidad contra la barbarie, como si nosotros mismos le hubiéramos convertido a usted en una víctima más. Y organizó, hay que recordarlo, o dejó que le organizaran una manifestación en favor del Lehendakari cuando se trataba de una demostración de repulsa por el asesinato de Fernando Buesa, ignorando a sus familiares, a sus compañeros, a los ciudadanos que marchábamos detrás de ellos. Abandonaba la manifestación antes de que todos ellos llegáramos, lo mismo que ha estado usted lejos de las víctimas y de sus sentimientos, lo mismo que hace un mes iba usted detrás de otra pancarta y dejaba al Partido Popular solo con la familia del señor Indiano. Ha dejado usted pasar todas las oportunidades y con ellas se iba moviendo de la oposición de centralidad, de su cercanía a la opinión pública vasca, de la pública y la publicada, a la cual, por cierto, no paran ustedes de denostar. Y pasadas las oportunidades, no creemos que tenga usted siquiera el momento de reeditar la enésima posibilidad de diálogo que se parece como el calco de un mal dibujo a otro a la primera de sus propuestas. Nada ha cambiado desde entonces, sino que su tiempo ha pasado ya. Aunque es preciso reconocer que, pese a todo, frente a todos los acontecimientos adversos, la nuestra es una sociedad dinámica. Crea empleo, aunque algún sindicato considera que su ritmo se está ralentizando, cuenta con un sector industrial pujante y nuestra renta se acerca a la media europea. Claro que hace todo esto pese a la labor de su gobierno. Un gobierno que ha estado ayuno en la adopción de medidas, en estos y en los demás aspectos. Aunque ahora quiere hacer lo que las urracas, apropiarse de los méritos que son de otros para así dotarse de algún ropaje con que poder tapar sus carencias. Se diría que su gestión a lo largo de esta corta legislatura, aunque cargada de acontecimientos, ha sido, señor Ibarretxe, la de la ley de Gresham, que usted sin duda conocerá, pero aplicada a la política, por aquello de que las malas políticas, las suyas y de su gobierno, desplazan a las buenas. Porque también existe otro retroceso en su gestión respecto, en este caso, al gobierno anterior. Está en lo que se refiere a los medios y a los fines de su política. Antes se decía que si los medios no son los correctos en democracia, si los medios significan la utilización de la violencia, tampoco sirven los fines. Hoy ustedes rechazan los medios, pero acaban casi excusándolos, desvinculándolos de los fines. Porque lo que tienen claro es que comparten ustedes los objetivos con ese mundo, con el mundo de ETA y IHB. Y de esta forma también están ustedes desnaturalizando la propia esencia de la democracia, que establece sus sistemas de normas en las que se destierra el uso y hasta la mera justificación indirecta o solapada de la violencia. Y en tanto que ustedes y su partido no salgan de la situación en que les ha metido la organización terrorista, el miedo que les ha contagiado, el miedo a que sin terrorismo no exista progreso del nacionalismo, no exista tampoco nacionalismo, que es en suma el miedo a la libertad, no sabrán ejercer, no podrán ejercer la función de creadores de lugares de encuentro entre los vascos, que ha sido su cometido principal en los últimos tiempos. Y quizás tendrán ustedes que reflexionar, no un poco, sino un tanto, sobre las actitudes de algunos de los que causan los problemas y se presentan al renglón seguido como la solución de los mismos. No se puede decir que ETA y sus atentados son una expresión del conflicto vasco, o alentar la kale borroka o el terrorismo de persecución, y prepararlos desde las Herriko tabernas para luego afirmar que la solución son ellos mismos. La independencia, por ejemplo. Y podrían haberse preguntado ustedes, al menos, ¿a dónde vamos con estos? ¿Qué prosperidad podemos obtener en su compañía?
¿Qué país es posible conseguir con estos métodos? Métodos, procedimientos, planteamientos que son, recuérdenlos ustedes, los mismos que utilizaron los nazis para preparar su acercamiento al poder. Podríamos decir, señor Ibarretxe, parafraseando a Lenin, que la rueda del retorno la están marcando sus errores. El retorno, lamentablemente, a todo lo peor de nuestra historia, la división social, la confrontación, la espalda vuelta sobre nuestro futuro. Termino ya, señor presidente. Decía un pensador florentino, renacentista, al que es posible que el señor Ibarretxe haya podido leer en su reciente viaje por la Toscana, que la soledad de los príncipes es terrible, que no tienen en ella nadie que de ellos se compadezca, nadie que les preste asilo. Son palabras que se pueden aplicar perfectamente en este cuarto de hora a la errática estrategia de su gabinete, de usted mismo, señor Ibarretxe, y a la consecuente soledad que esta estrategia produce. Usted ha confundido confeccionar planes con resistir, dictar normas con resistir, gobernar con resistir. Y a consecuencia de todo ello, no ha confeccionado planes, no ha dictado normas, no ha traído leyes a este Parlamento. No ha gobernado usted. Y todo lo que ha hecho ha sido actuar bajo los criterios de la dirección de su partido. ¿Sus propios criterios al cabo? Me pregunto. Y pactar con los violentos, a pesar de todo lo que ha ocurrido entre nosotros. Se pueden ganar estas votaciones, estas mociones de censura, a la vez que no prosperen nuestras iniciativas. Aunque sea esta una paradoja. Pero vencer no es convencer, decía don Miguel de Unamuno en un famoso discurso. Y hay que convencer sobre todo, porque convencer significa persuadir, y para persuadir hace falta razón y derecho, los que nos asisten, entiendo, en estos momentos. Debemos pasar cuanto antes de un esquema por el cual lo sustancial es el País Vasco y lo adjetivo somos los vascos, a un planteamiento inverso por el que nos preocupen fundamentalmente los problemas de los vascos y el empeño en solucionarlos. Antes, mucho antes, siglos antes que conceder primacía a los conceptos de patria, soberanía, independencia. Y es que no existe un solo agravio, siquiera una injusticia, un prejuicio o postergación verídicas o reales de su agenda nacionalista que no puedan encontrar remedio o satisfacción en el régimen de libertades y de legalidad que impera hoy en España, en la Constitución y en el Estatuto. Estoy convencido de que eso es así y de que también en nuestro querido País Vasco, pese a la dureza de los tiempos en que vivimos, a pesar de la tristeza y la amargura que nos puedan embargar, aunque sean difíciles las circunstancias, pronto llegará el momento de la nueva etapa que evocaba usted, señor Ibarretxe, en su última comparecencia en esta Cámara, aunque se trate ahora de una nueva etapa que se habrá de realizar necesariamente con ustedes en la oposición. Estoy convencido de eso. Más pronto que tarde regresaremos los ciudadanos de este país al momento de la esperanza. Porque no lo olvidemos, nunca es más oscura la noche que cuando va a despuntar el alba. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maura. Mila esker, Maura jauna.